Bueno, ¿cómo andan? Acá estoy, los que ya me conocen por IPC, soy el mismo profe. Nada, el pizarrón que tienen lo ven es de IPC. Vamos a empezar ahora con ICSE. Aguárdame que estoy preparando acá, recibiendo a la gente mientras. Ya arrancamos. Ahora vamos a hablar de la bibliografía y todo eso. Bueno, por ahí estamos. Bueno, esperen que estoy medio. Hoy cambié la ubicación del pizarrón para poder tener a mano también el libro, porque bueno, la materia obviamente es muy distinta, ¿no? Si la otra materia IPC, para los que están cursando conmigo, ya saben que es una materia, digamos, eh, más de cuestiones de, casi como cercana a la es científica, ¿no? Digamos, esta materia es todo lo contrario, tiene que ver con la historia argentina, o sea que vamos a tener que ver muchos datos, memorizar cuestiones. Entonces está bueno que tengamos los libros a mano, ¿sí? En cuanto al tema este de la bibliografía, ¿sí? Ahora ustedes me dicen, esperen que voy a admitir a alguien por aquí. Les decía que en cuanto al tema de la bibliografía, después ustedes me comentan por el grupo, en todo caso, qué es lo que tienen, digamos. Yo ayer puse ahí en el grupo que tendrían que tener sobre todo 2 libros, que ahora los voy a anotar acá, y bueno, la idea es leer esos libros. O sea, yo les recomiendo que ustedes lean los libros, además de ver estas clases. Porque, digamos, tiene que ver con entender el recorrido de lo que va explicando en estos libros, además de memorizar algunos puntos, ¿sí? O sea, yo recomiendo eso, ustedes hagan estas clases y que lean los libros. Pero bueno, de todos modos después iremos viendo a ver cada caso particular cómo lo llevan. También recomiendo que si ustedes van a las clases tutoriales, o por lo menos si algunos de ustedes van, que nos informen al resto, ¿sí? Cómo van con los temas, es decir, luego qué temas entran en los parciales y cuáles no. Eso básicamente, pero bueno, ir teniendo una idea de qué es lo que se va haciendo en las clases que dan ellos, porque eso permite que uno luego sepa a qué atenerse, ¿no? Sí, digamos, está claro, acá me pregunta Giomara el tema de las clases. Son de U21. Ahora, si hay otra cátedra, puede ser que a lo mejor estén viendo lo mismo. Yo no lo sé, eso habrá que verlo con la bibliografía, con el programa de bibliografía. O sea que ustedes después, cada uno, digamos, se pueda acercar por privado y me pregunta. Para todos los que son de U21, esto seguro que les sirve, ¿sí? Eso seguro, los demás tenemos que verlo. Así que bueno, eso para empezar, y como les digo, de acuerdo a cada caso, vamos viendo cómo van con las clases y vamos viendo los temas para ver cómo los van siguiendo. Vamos, ahora vamos a empezar con, me voy a enfocar el pizarrón y vamos a empezar a ver algunas cositas acá. Primero les voy a anotar el tema de los títulos que ustedes deberían leer, ¿no? La bibliografía. Bien, entonces. Bueno, aquí estamos con la clase
anterior, vamos a borrar esto, y entonces les voy a anotar, ¿sí? Les voy a anotar los nombres de los textos que ustedes tendrían que ir viendo. Entonces, uno de los libros importantes es este. ¿Mm? ¿Sí? O sea, muchos a lo mejor lo pueden conseguir en PDF. Igual este libro se consigue en Mercado Libre, bastante barato. Yo lo compré hace unos años. Digamos, bueno, la idea es, igual no se lee entero. Vamos a ir viendo qué capítulos se ven, pero se lee la mayor parte del libro. Igual, ¿eh? Entonces, para que lo tengan bien ahí anotado, dijimos que es. Entonces, ¿no? Breve historia. Algún distraído, ya sabemos que es X. Entonces, breve historia contemporánea de Romero, ¿sí? Entonces, en este texto, ustedes van a ver que acá, digamos, se dan la mayor parte de conceptos históricos que vamos a ver, ¿sí? O sea, es como un relato de la historia argentina, desde el siglo pasado, del siglo XIX, pero sobre todo el siglo XX, digamos. Y esto es muy importante, ¿sí? Yo diría que este es el libro más importante de todos. La mayor parte de las preguntas que hay en los parciales y en los finales son sobre este libro. Después hay algunas otras preguntas, como en un segundo lugar entra el que ayer me mostró una de las chicas, ven que no me acuerdo bien el nombre, que es el otro que tenemos. El otro es herramienta para el análisis. ¿Sí? Ese sería el otro texto. Ahora bien, este texto, en realidad son muchos textos juntos, ¿ok? O sea, este no es un libro de un solo autor, ¿no? Sino que es un libro donde hay muchos textos distintos, textos breves, ¿sí? Son textos cortitos, sobre diferentes temas, ¿no? Sobre el Estado, las dictaduras, el paso de la dictadura a la democracia, formas modernas de democracia, ¿sí? Todos estos temas, digamos, que luego uno también los aplica a la lectura de este libro. Si uno va entendiendo este libro en base un poco a lo que va, a la teoría que va leyendo acá. De algún modo esta es la parte más teórica, donde se habla del Estado y de todo esto de manera abstracta, o sea, teórica,
y acá ustedes lo ven en la práctica, ¿no? Digamos, con los acontecimientos históricos. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí, anoten bien eso, agéndenlo y consíganlo. Cabina disponible para bajar. Bueno, ahí Aiza, creo que se dice así, Aiza, ¿no? Pregunta si vamos a ver los dos al mismo tiempo. Bueno, la verdad es que sí, digamos, vamos a verlo al mismo tiempo. Lo que pasa es que vamos a ir haciendo como una suerte de, vamos a ir, digamos, mechando un poco de cada uno, ¿sí? O sea, en realidad, bueno, como un poco comenzamos así de golpe con la materia, todavía no establecí bien cómo vamos a ir viendo cada libro, ¿ok? Pero de todos modos, mi idea, así general, lo que generalmente hago con este curso, cuando lo tengo, es dar más importancia al primero, ¿sí? O sea, darle un poco más de importancia a este, ¿sí? Porque de hecho este es el que más se toma en los exámenes y es lo que realmente nos interesa, o sea, llegar a ver los acontecimientos históricos concretos, vamos. Este sirve como base para este. O sea que en realidad habría que ir viéndolo juntos. ¿M? Pero vamos a hacer lo siguiente, déjenme organizarme un poco y yo a lo largo de esta semana voy armando un poco, a ver un cronograma para ver más o menos cómo conviene hacer. ¿Sí? Por lo pronto, hoy vamos a empezar justamente con la historia de Argentina para que ustedes ya tengan como para empezar y ustedes puedan luego, si quieren seguir solos, ¿no? Ir siguiendo mientras yo luego voy dándole las clases que siguen. Y este lo dejamos para la próxima, pero por supuesto vayan consiguiéndolo y ya desde la próxima a lo mejor lo vamos a hacer como alguna parte de la clase para esto, una parte más pequeña, ¿sí? Y luego una parte más larga para este, que es el que más tiempo nos va a llevar, ¿sí? Pero vamos a ver los dos, sí, o sea, un poco como resumen a la pregunta, vamos a verlos simultáneamente, pero vamos a ocuparnos más de este, ¿sí? O sea, acá son muchos textos cortos, a lo mejor leemos algunos juntos y otros les pido que ustedes los lean y después los vemos, no se preocupen, pero va a haber tiempo para todo, ¿sí? Así que, bueno, eso por ahora. Ahora entonces vamos a empezar con el de Romero. Bien. Bueno, entonces si está todo claro hasta acá, vamos a empezar entonces con el de Romero. Vamos a borrar aquí. Espérame.
Bien, entonces, a ver, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos viendo luego algo en el pizarrón. Ante todo, ¿sí? Ven que lo conecto para que ustedes me vean un momento. Digo que lo primero que tenemos que entender de esta materia, ¿sí? Es que, bueno, trata de la historia argentina del siglo XX, ¿sí? Es decir, que va a haber mucho, como les decía antes, mucho dato histórico, ¿sí? Muchas fechas. Los tipos, los que toman los exámenes, luego no son tan quisquillosos con las fechas, ¿sí? Pero, de todos modos, va a haber que recordar algunas fechas y va a haber que entender cuestiones de procesos históricos políticos. Por eso es que el otro libro va a servir como apoyo, ¿sí? Para entender algunas cuestiones. Pero la realidad es que, si uno entiende, también va a haber preguntas teóricas sobre esos textos. No es que todo es para entender el libro de Romero. También va a haber preguntas que sean, por ejemplo, ¿qué es un Estado? ¿No? O cuál es la diferencia entre un Estado y un gobierno, o cuál es, qué sé yo, cómo se caracterizan las transiciones de una dictadura a un gobierno democrático. También hay preguntas teóricas. Ahora, como les digo, lo más contundente de la materia tiene que ver con entender los momentos históricos de la Argentina y poder justamente explicarlos en base a estas ideas que tenemos sobre qué es un Estado, qué es una dictadura, sobre todo estos elementos, ¿no?, teóricos de la política. Ahora, también aparecen algunos elementos de la economía. Obviamente que no va a haber preguntas económicas puntuales, como por ejemplo, digamos, cuestiones muy técnicas, pero sí entender algunos elementos, ¿no?, de qué pasó en un momento puntual, cómo fue una crisis económica, cómo se salió. Sí, a mí me preguntan, la clase va a estar grabada. Todas. ¿Sí? Lo único que, bueno, esta clase, como entré con una clave que es la mía, a lo mejor en un momento se corta, tenemos que volver a entrar. Es una molestia, pero bueno, solamente por hoy va a ocurrir eso. ¿Sí? Yo después a la clase la voy a grabar, la voy a subir grabada, aunque sean dos partes. ¿Estamos? Entonces, dicho lo cual, vamos a empezar entonces con el primer capítulo de este libro. ¿Sí? Yo les decía recién que este libro, ¿sí?, habla de historia argentina, y lo primero que vamos a ver es este periodo, ¿sí?, que va. El primer capítulo, cuando ustedes lo tengan, o para los que ya lo tienen, se llama así, ¿no? 1916. Pero en realidad abarca desde un periodo que va, digamos, aproximadamente desde 1860, aproximadamente, ¿no?, hasta 1916. ¿Sí? ¿Qué es lo relevante, sobre todo de esta fecha? ¿Sí? Que en 1916 asume el primer gobierno propiamente democrático de Argentina. ¿Sí? Primer gobierno democrático en un sentido actual, ¿no? Quiero decir, porque, bueno, vamos a ver justamente, ustedes lo van a ir viendo cuando vean también el otro libro, ¿sí? Van a ir viendo conceptos sobre qué es la democracia. A simple vista, uno sabe que la democracia tiene que ver con un sistema en el cual el pueblo, ¿no?, por lo menos la mayor parte de la gente, participa de la elección de los representantes, ¿no? Ahora bien, justamente, por eso es un punto que hay que analizar muy bien, porque la democracia no es algo que haya sido igual desde Grecia, que surge en Grecia, ¿no?, la democracia. Esto lo pongo como
no mezclen con la Argentina, ¿no? Pero recordar que en Grecia surge el concepto de democracia. ¿Mm? ¿Y cuál es la idea de la democracia, básicamente? Como les dije, ¿no? La idea de la democracia es que el pueblo elige a sus representantes. Ahora bien, ustedes tengan presente que en la antigüedad, en Grecia, la democracia era un concepto que tenía que ver con que la gente elegía a sus representantes de manera directa. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, había, supongamos, algo así como barrios o zonas donde vivía la gente, y en cada zona se elegía de manera popular, como si fuera en una especie de, digamos, ahora voy a abrirle a la otra chica que esté esperando. Digo que de manera consultada, supongamos que en un barrio vivimos nosotros y elegimos a nuestro propio representante. En otro barrio eligen otro representante, en otro barrio otro. Y después cada uno de esos representantes, que pueden ser, no sé, supongamos que hay 50 barrios, esas 50 personas van y se juntan en un lugar específico y entre ellos deciden quién va a gobernar. ¿Sí? O sea que es casi directo, porque yo y ustedes, todos juntos, elegimos a ese, y ese elige al otro. Pero digamos que es casi directo, porque no hay mucha distancia entre nosotros y el que elegimos finalmente. Hay como dos pasos. ¿Sí? Pero la democracia fue solamente así en Grecia. Luego empezó a ser algo mucho más indirecto. Hoy en día se habla de democracia indirecta, porque uno el presidente, está bien, lo elige uno, pero ese presidente, para que se postule, no lo elegimos nosotros, sino que alguien decidió dentro del partido que sea ese el que aparezca como candidato, y entonces luego lo elegimos. La democracia directa supone que nosotros mismos elegimos a alguien de entre nosotros y decimos que este gobierne. ¿Se entiende? Es algo mucho más directo. ¿Mm? Entonces, cuando llegamos a este momento que les estoy mostrando acá, ¿sí? A esta fecha, con ese primer gobierno democrático, ya la idea de democracia es distinta que lo que había en Grecia. ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo primer gobierno democrático, lo que quiero decir es que es un primer gobierno donde participa el pueblo eligiendo a los representantes. ¿Sí? O sea, hasta este momento, hasta este año, lo que había era algo que luego vamos a ver que se lo llama o sea, antes, vamos a poner así, antes de esta fecha, había algo que se llamaba unicato, que venía de único, ¿no? Como un único líder, el presidente, pero donde no había una elección de ese líder, ¿sí? O sea, no es que, digamos, me quiero poner un poco de luz, ¿sí? No es que este líder fuera un rey, pero, digamos, existía el sistema democrático, o sea, el sistema de elecciones libres, pero no se lo usaba bien, digamos, ¿no? Había mucho fraude y, digamos, que básicamente al final gobernaba, llegaba hasta este lugar, aquel que las élites de poder querían que llegara, digamos, ¿no? En cambio, a partir de este año, con este primer gobierno propiamente democrático, justamente por ser democrático, empiezan a influir las masas, es decir, el pueblo grueso, en su conjunto, empieza a tener influencia entonces en la elección de digamos, los líderes democráticos, y por eso es que decimos que esta fecha es tan importante, porque a partir de esa fecha empieza a haber democracia propiamente dicha, ¿ok? Entonces, el primer capítulo, en realidad, se ocupa, es decir, presenta esta idea, pero se ocupa de lo que pasó antes, o sea, cómo se llegó hasta acá, ¿ok?
Entonces, este primer capítulo va a contarnos qué pasó en la Argentina previamente a este gobierno, como para decir, miren, bueno, llegamos hasta acá, ¿cómo se llegó hasta ese momento? ¿Sí? O sea, lo único que dice sobre este primer gobierno, en este primer capítulo, es lo siguiente, yo les voy a contar un poco. Yo tengo el libro en la mano y entonces vamos haciendo como un seguimiento, ¿sí? de todo esto. Entonces, bueno, los que lo tengan el libro, ¿sí? Pueden ir también leyendo el primer capítulo, ¿sí? Estamos acá, 1916, como pueden ver. Entonces, lo primero que se muestra en este capítulo es lo siguiente. ¿Sí? Se habla justamente de la llegada de Hipólito Yrigoyen, que fue este primer... Uy, ya pasó lo que estamos... A ver, esperen un segundito. Bueno, ahora un momentito hacemos un... Tengo que invitarlo de nuevo, esperen. Entonces, o sea, el primer líder importante, ¿sí? El líder de este primer gobierno es un tal Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? Este es el primer presidente democrático de la Argentina que asume en este año. ¿Okay? Entonces, como les decía, lo primero que nos cuenta acá este autor es que la llegada de Hipólito Yrigoyen tiene por empezar una importancia histórica porque en el mundo no había demasiados países donde hubiera realmente un sistema democrático en este sentido. ¿Sí? Como les decía, ellos también lo van a ir entendiendo mejor cuando vayan viendo justamente el otro libro, el libro más teórico, pero por lo menos digamos que está claro que en el siglo XIX, ¿sí? La mayor parte de los países del mundo tenían un sistema mixto, donde generalmente había algún líder, un presidente, ¿sí? Pero no era elegido de manera democrática, es decir, había un presidente y había un parlamento, pero no es que ese presidente llegaba porque lo eligiera la población, sino que muchas veces llegaba por una cuestión de acuerdos entre diferentes partidos, ¿sí? O otras veces directamente no era elegido, era un emperador o un rey, en el peor de los casos, ¿sí? Ustedes van a ir viendo cómo a lo largo de toda la modernidad, o sea, estamos hablando desde el año aproximadamente 1500 en adelante, empieza a haber un cambio en la forma de gobierno en todo el mundo, ¿sí? Es importante para que ustedes tengan también la idea general, ¿sí? Es decir, empieza a haber otra forma de gobierno en donde empieza a ser muy importante el tema de los parlamentos, ¿sí? O sea, empieza a haber una tensión donde los líderes no gobiernan solos. No es como en la Edad Media donde los reyes hacían lo que querían, sino que empieza a haber un cierto control de parte de los organismos parlamentarios, es decir, como hoy en día es la Cámara de Diputados, senadores, etc. Entonces, esto de algún modo también se va acentuando en la medida en que llega la Revolución Francesa, que es un momento donde justamente se pone en jaque a los reyes y también a los nobles. Los nobles eran los condes, los varones, etcétera, etcétera. Entonces, la Revolución Francesa cambia todo el panorama y a partir de allí empieza a haber democracias en los diferentes países. Estas democracias, como les digo, al comienzo no son completas, sino que son democracias donde todavía hay ciertas irregularidades, si los líderes se eligen de maneras no muy claras, con fraude muchas veces,
Pero bueno, a partir de cierto momento empieza a haber realmente un funcionamiento más adecuado de la democracia, y este es uno de los primeros casos del mundo. Argentina, ¿no? En este año 1916, durante la Primera Guerra Mundial, estamos hablando, ya vamos a ver qué consecuencias tiene también esto. Y bueno, ustedes tienen que saber que este primer gobierno tiene esta particularidad, que es un gobierno bastante vanguardista, ¿no? Como dice en el libro, y bueno, eso es muy importante. A su vez también es importante otros elementos que tienen que ver con la inmigración, algo muy importante que vamos a analizar mucho. Argentina, junto con Estados Unidos, es uno de los dos países donde más inmigración viene de Europa. Y el tema también de la relación comercial, que cómo es la vida económica de Argentina. Argentina depende mucho de Gran Bretaña, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, esto es la base. Estoy viendo acá porque veo que en cualquier momento se termina el tiempo, voy a tener que invitarlos de nuevo. Esto es muy engorroso, disculpen. Pero bueno, ahora en cualquier momento se corta esto y yo voy a mandar un nuevo link al grupo, no tengas este proceso de nuevo. Pero bueno, ya con esta base vamos a empezar más rápido. Disculpen nuevamente, pero bueno, tiene que ver con que no pude un tema con la clave del Zoom. Entonces, perfecto. Entonces ahora, bueno, cuando se corte ya saben, es por este motivo. Siguiendo con esto, volvemos un poco al tema, al libro, ¿sí? Yo les decía, cuando ustedes agarran el primer capítulo van a encontrarse con esto, con que les habla de Hipólito Yrigoyen, ¿no? De cómo en el 16 asume Hipólito Yrigoyen, y cuáles son un poco las, digamos, las circunstancias en las que asume, ¿no? Por empezar, esto de la importancia de esta experiencia de vanguardia prácticamente, que es de gobierno democrático en un sentido más fuerte que el que había anteriormente. Y como les digo, esta cuestión de el tema de Gran Bretaña, ¿sí? O sea, que hay que remarcar que la Argentina llega a este momento con cierta pujanza económica que viene dada por la relación con Gran Bretaña, ¿sí? Y ahora después durante todo este capítulo se va a ir desarrollando en qué consiste esta relación. ¿Sí? Y también lo que decía de los inmigrantes, es otro punto muy importante, que también lo va a ir desarrollando a lo largo del capítulo, ¿sí? O sea, en todo caso, acá, en primera instancia, lo importante es saber que acá se pone una inmigración muy grande, y que, justamente, ¿por qué se mencionan los inmigrantes al comienzo del libro? Porque la inmigración, si bien fue algo, digamos, muy positivo, ¿no? En general, de todos modos, no fue demasiado bien vista por ciertos sectores, ¿sí? Es decir, mientras que los sectores más progresistas veían la inmigración como algo bueno porque iba a aportar nueva mano de obra, ¿no? Y mucha gente nueva que iba a generar nuevos trabajos y nuevas actividades en el país, al mismo tiempo, la inmigración también genera ciertos problemas de integración, ¿no? Es decir, cómo integrar a los criollos. Los criollos vendrían a ser los que viven en el país, ¿no? Este es un concepto que a lo mejor, bueno, más allá de que aparezca en el libro o no, se lo digo, o sea, el criollo vendría a ser el que vive en el país. Se suele decir el criollo como alguien que, generalmente alguien muchas veces descendiente de españoles, pero no español puro, ¿no? Ustedes recuerden que la inmigración acá en Argentina, originariamente, me refiero a la conquista, es de españoles. O sea que la gente que vivía en Argentina en el siglo XIX eran básicamente español mestizos, más allá de la palabra, ¿no? Gente que vivía aquí en la Argentina, pero que no eran, digamos, no eran
ni puros españoles, ni tampoco puros originarios, como se dice ahora, ¿no? Indígenas. Entonces había una mezcla, ¿sí? Pero dentro de la cual obviamente había un grupo selecto que eran muchas veces tal vez más, qué sé yo, más de raza más española pura, o mezcla, pero que de algún modo habían sido los que desde un comienzo habían tenido más poder, descendientes de los que en su momento habían ocupado el territorio y entonces tenían tierras, o simplemente por cuestiones de mando, por ubicarse entre las familias de mayor poder, ya sea económico o político. Bueno, toda esta clase dominante, digamos, que eran los criollos, como les digo, mezcla de españoles con originarios de aquí o españoles puros. Entonces, cuando llegaron los inmigrantes, todo este grupo de los criollos, toda la parte más dominante, lo veía como un problema. Y decía, ¿qué va a pasar ahora con los inmigrantes? Digamos, ¿no? ¿Cómo